La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ricardo Alvarado, muy buenos días. Gracias por aceptar esta charla en Contextos. Aquí en el estudio, Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Marcela, Juan, qué gusto saludarlos de nuevo y un saludo a todos los auditores. Y bien, Ricardo, pues para compartir con el auditorio tus expectativas del convenio para investigar y combatir la corrupción dentro de la administración pública que firmaron las secretarías de la Función Pública y de Hacienda. Si te parece bien, empecemos por definir en qué consiste este convenio y cómo surge. De acuerdo, el convenio se firmó entre dos entidades, la Secretaría de la Función Pública, que es, digamos, la que combate la corrupción desde el Poder Ejecutivo, y la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene acceso de alguna manera a las actividades que realizan los entes, tanto privados como públicos, en términos financieros. Es decir, tiene la capacidad de detectar operaciones financieras y sobre todo aquellas operaciones financieras que van contra la ley. El que haya un puente de comunicación claro entre estas dos cosas, entre el combate a la corrupción y la inteligencia financiera, es, digamos, un paso en el camino correcto para poder combatir la corrupción de manera mucho más eficiente. Creo que es una gran noticia este nuevo convenio de colaboración. Ahora, ¿no es un poco, digamos, tarde? Claro que más vale tarde que nunca, pero esto no debió haberse hecho desde hace muchos años atrás. ¿Y por qué ahora sí surge este convenio que ya debería estar en funciones desde hace tiempo, sobre todo por la necesidad que hay de esa comunicación entre lo que es la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda para el combate a la corrupción? Sí, desde luego es tarde. El problema es que los esquemas de corrupción se han ido complejizando a lo largo de los años. No se trata de los mismos esquemas que se hacían hace 10 o 15 años. Son cada vez más complejos e implican cada vez a un mayor número de actores, tanto públicos como privados. La creación de empresas fantasma, que a su vez dependen de empresas fantasma, que a su vez vienen de corporativos offshore, es decir, fuera del país. Este tipo de esquemas se repiten cada vez con más frecuencia en los esquemas de desvío de recursos. Y las herramientas a la mano que tenía la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación desde el Poder Legislativo eran insuficientes. Porque servían antes para combatirlo, pero no bajo a la luz de estos nuevos esquemas. La Unidad de Inteligencia Financiera sí tiene más herramientas, creo que es una gran noticia, y creo que la que nos falta, la que tenemos que esperar en los próximos días, es que no solo se integre a la Secretaría de la Función Pública, sino también buscar la manera de que esto dé insumos al Sistema Nacional Anticorrupción para hacer un combate sistemático a la corrupción a nivel federal. Y por ahí va también mi siguiente pregunta, es decir, si era suficiente únicamente estas dos secretarías de la Función Pública y de Hacienda, o si era necesario realizar una sinergia en las diversas dependencias de gobierno para darle mayor fortaleza, sobre todo si tomamos en consideración que una de las críticas principales que se ha hecho a la Secretaría de la Función Pública es que no tiene dientes para poder sancionar, y si ya en sinergia con Hacienda, con el Sistema Nacional Anticorrupción, con la Auditoría Superior de la Federación y con todas las instituciones y dependencias encargadas precisamente de investigar y de combatir la corrupción, pudieran ahora sí quedarse esos dientes para sancionar a los corruptos. Déjame darles como dos temas que creo importantes. El primero es que la Secretaría de la Función Pública viene combatiendo un intento por ser clausurada hasta en 3 ocasiones en los últimos 12 años. Entonces la Secretaría de la Función Pública está como de alguna manera reconstruyéndose. Y en ese sentido, en efecto, tienes toda la razón, no tenía los dientes suficientes porque no es como la naturaleza de la Secretaría tener los dientes suficientes. Y en ese sentido creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera y otros órganos, pero de momento la Unidad de Inteligencia Financiera, se incluyan en el Sistema Nacional Anticorrupción como aportador de insumos para poder combatir de manera mucho más eficiente y mucho más eficaz la corrupción. Para eso obviamente necesitamos modificaciones legales, es decir, necesitaríamos como un Sistema Nacional Anticorrupción 2.0 en el que incluyamos esta nueva información, pero sin duda el que haya un convenio de entrada con la Secretaría de la Función Pública sí es un paso en la dirección correcta. Ahora bien, ¿qué es lo que se pudiera esperar? Es decir,
el paso de la teoría a la práctica. En el papel se ve muy bien esta coordinación entre dependencias, pero como hemos dicho en muchas ocasiones, para un buen candado, un buen cerrajero, ¿hasta qué punto pudieran conseguir la llave para abrir ese candado al combate a la corrupción? De entrada, o sea, la primera cosa que podríamos esperar con relativa facilidad es que, rápido, en el Diario Oficial de la Federación, día con día, la Secretaría de la Función Pública saca una lista de empresas con las que el gobierno federal ya no puede hacer negocios por las dudas sobre cómo opera esta empresa. Esa es una potestad una facultad que tiene la Secretaría de la Función Pública. Si se abastece de información de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que puede hacer la Secretaría de la Función Pública es retirar con mucha mayor velocidad empresas que tengan la posibilidad de hacer contratos públicos. Esa es una medida inmediata. Y la siguiente es investigar estas empresas que reciba de la Unidad de Investigación Financiera sobre los contratos que han recibido en los últimos años, contratos públicos, e investigar quién asignó esos contratos, bajo qué condiciones y qué tipo de insumo recibió el gobierno. Esas investigaciones pueden derivar en responsabilidades para servidores públicos, es decir, sí es un mecanismo de combate a la corrupción sistémico como uno esperaría de acuerdo a la teoría. Hay la posibilidad que con este convenio firmado entre las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda se pudieran acelerar las investigaciones y en su momento las sanciones a quienes incurrieron en la estafa maestra. ¿Y en qué va la evolución de estas investigaciones y sobre todo de las sanciones? Sí, de las dos partes de la pregunta, la primera, sí, uno esperaría que esto acelere los procesos. Y el otro, el estafa maestra, a pesar de lo bonito que es la investigación que hicieron. ¿Perdón? Sí. Es solo una muestra, no tiene todos los años. Y eso siguió ocurriendo. Entonces, lo que tocaría ahora el gobierno es, digamos, expandir la estafa maestra a los otros años para detectar las otras desviaciones. Y en cuanto a en qué va, pues va en lo mismo. Diciembre es un mes en el que pues todo el mundo se va de vacaciones, entonces no se movió nada en juzgados. Y por el otro lado, pues solo son las pocas demandas que logramos meter a algunos entes privados contra funcionarios públicos antes de que acabara el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero en eso, hasta donde yo tengo entendido, estamos exactamente en el punto donde estábamos parados a finales de noviembre. Y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene confianza en que este nuevo gobierno pueda multiplicar los resultados, es decir, pueda acelerar la posibilidad de que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda estar funcionando al 100% y del que un factor importante es el nuevo fiscal general de la República. ¿Cuáles son sus expectativas? Sobre el combate a la corrupción, creo que la naturaleza del Sistema Nacional Anticorrupción es ser no de confianza, sino más bien como de oposición a la confianza. Y en eso lo que necesitamos es mayor coordinación entre todos los sectores. Entre los sectores que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y las organizaciones de la sociedad civil que estamos en estos temas y que empujamos que se maneje con mayor transparencia y rendición de cuentas. Sobre el nombramiento del fiscal, ya está aprobada la ley orgánica de la Fiscalía. Solo faltaría una declaración del Senado para que exista la Fiscalía y salga la convocatoria, y eso probablemente será un tema que empiece a atender el Senado en los primeros días de febrero, en los primeros días del nuevo periodo de sesiones. Nos preocupan de momento que los perfiles pues son de nuevo muy cercanos al presidente, pero lo que queremos concentrarnos en la generación de capacidades institucionales dentro de la Fiscalía para poder investigar de mejor manera los delitos. Estamos charlando con Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y en ese sentido, precisamente, mi pregunta iba en función de las expectativas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en cuanto al combate de esta lacra ancestral de nuestro país, tomando en consideración, bueno, este cambio de discurso de Andrés Manuel López Obrador en cuanto al perdón
a los corruptos de anteriores administraciones, del borrón y cuenta nueva a partir de la actual, y si sería necesario no dar ese perdón y darle seguimiento a los casos que tanto han afectado a nuestro país. Yo creo que la justicia, con mayúscula, no se logra a través de perdón. La justicia se logra a través de la investigación, de la revelación de la verdad y del castigo a los culpables. Es la única manera de poder fortalecer el Estado de Derecho de nuestro país. Precisamente, por ejemplo, de lo que estábamos platicando hace un momento, la información que van a compartir ahora la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública puede revelar esquemas de corrupción cometidos, pues no hoy, sino hace 2 o 3 meses o unos cuantos años. Y la idea es castigarlos, por eso están firmando estos convenios. En ese sentido, sí es un discurso lamentable del presidente el decir este perdón generalizado a toda cosa que haya pasado antes del 1 de diciembre, que esperemos se quede en el discurso y que podamos efectivamente poder combatir a la corrupción a través de castigar a quien realmente sea responsable de quien haya cometido irregularidades en el pasado. Ahora, otro factor importante en materia de corrupción es los líderes sindicales que se han enriquecido criminalmente a costa del erario y a costa también de las cuotas de los trabajadores. ¿Hay confianza en que en esta administración pudiera realmente ir en contra de los líderes sindicales corruptos y darle una sacudida al sistema gremial de nuestro país? Bueno, lo único que tenemos hasta el momento es los discursos que ha dado el presidente, en los que dice que va a democratizar los sindicatos. La verdad es que creo que son cosas que tienen que manejar a velocidades distintas. Lo que le toca al gobierno es investigar a quien haya cometido alguna irregularidad, a quien haya abusado de su puesto como trabajador o como representante sindical y haya desviado recursos, y es chamba del interior de los sindicatos, sin influencia del gobierno, el democratizarse y el poder tener procesos en los que, digamos, estén nuevos liderazgos que no estén tanto tiempo en el poder. Pero eso es, digamos, creo que son cosas que caminan en 2 rutas distintas. Claro. Ahora, ¿cuál es la postura de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en torno a los secretarios y altos funcionarios del actual gobierno federal de no declarar el valor de su patrimonio ni bienes de cónyuges y de no hacerlos públicos? Creo que va en un sentido contrario a lo que habíamos, por un lado, escuchado a Manuel López Obrador, esta idea de la absoluta transparencia, de que ellos eran diferentes, etcétera, y por otro, de lo que es deseable dentro de un servidor público. La idea de tener acceso a esa información no es como por chisme, pues no es mire qué casota tenía la secretaria, no, esa no es la idea. La idea simplemente es conocer el patrimonio actual de los funcionarios para poder conocer ahorita el patrimonio de los funcionarios, luego conocerlo dentro de 6 años y poder determinar si ese patrimonio es, digamos, razonable, si ha crecido de manera razonable. Y si ha crecido de manera no razonable, poder investigarlos por la probabilidad de que hayan desviado recursos públicos. Esa es toda la intención de tener acceso al patrimonio de los servidores públicos. Reforma dio a conocer el día de hoy que Pemex es la empresa petrolera con mayor deuda del mundo. Y también Pemex ha sido fuente de corrupción a lo largo de décadas, no solamente por parte del sindicato, sino también por parte de funcionarios de la misma petrolera. ¿Habría alguna posibilidad de que en el actual gobierno pudieran realizar investigaciones pertinentes como para poder determinar cuánto de esa deuda a la que asciende Pemex es producto precisamente de la corrupción del sindicato y de sus directivos? Yo veo muy difícil que que podamos llegar a un dato preciso por la cantidad de años que tiene esto ocurrido. O sea, sin duda una parte de la deuda de la empresa debe de venir de la corrupción provocada por el sindicato y esta relación perversa, pero francamente creo que suena complicado poder determinar una cifra precisa. Lo que sí podemos hacer es determinar qué privilegios tiene ahorita el sindicato que llevan a ineficiencias dentro de la empresa que es Pemex, y poder irlos cortando para sacarla de este problema que tiene.
Ahora, se dice que la ineficiencia también es corrupción y mucho se ha hablado, por ejemplo, de cómo el SAT del gobierno de Enrique Peña perdonó 272,280 millones a deudores como Slim, Salinas Pliego, Televisa, Herdes, etcétera. Y ya en los primeros, del 16 al 22 de diciembre del año pasado, el nuevo gobierno también hizo una condonación importante de impuestos a deudores, tanto personas físicas como morales. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿qué hace falta hacer para acabar con esta evasión fiscal legal? La pongo entre comillas porque, bueno, está permitida por las mismas autoridades hacendarias. Bueno, lo que toca hacer es darle mayores herramientas al SAT. El problema es que el SAT tiene recursos limitados. Y si bien es un poco polémico, el tema de estas condonaciones pasa por qué tan eficiente es cobrar ese dinero. Es decir, rápidamente, si yo te debo yo le debo 2 pesos al SAT de impuestos, pero si cobrármelos le cuesta al SAT más de 1 peso, si tiene que gastar más de 1 peso el SAT en cobrarme esos 2 pesos que yo le debo, ya no es negocio para el SAT cobrar. Por eso, este tema de que la ineficiencia también es corrupción, yo entiendo que es súper intuitiva, pero me parece una definición un poco arriesgada por esto, porque es estratégico decir, bueno, hay ciertas deudas fiscales que no es negocio cobrar porque nos vamos a gastar mucho dinero en cobrar. Entonces, más valdría no gastarnos. Lo que necesitamos entonces para el SAT es que tengan mayores herramientas para poder recabar recursos públicos sin que sean tan costosos. Claro. Ahora, el portal, sin embargo, publicó que entre Fox, Calderón y Peña hubo 2,171 averiguaciones por lavado y solo 38 casos llegaron a un juez. Con este convenio firmado para investigar y combatir la corrupción dentro de la administración pública entre la Secretaría de la Función Pública y Hacienda, ¿hay confianza de que lleguen más casos a un juez y sobre todo de que realmente haya una sanción al respecto? No, no, esa sí es. La razón por la que tenemos tan pocos casos de lavado de dinero llevados ante un juez es porque esa ventanilla es la de la Fiscalía, es la de la Procuraduría. La función pública solo puede regular hacia adentro del Poder Ejecutivo, hacia adentro de las oficinas de gobierno. Por eso te decía que los principales efectos que sí puede tener es los de dejar de tener contratos con empresas detectadas por la unidad. Para poder acusar a alguien de lavado de dinero, que es un delito súper complejo, necesitamos mejores facultades para investigar y mejores capacidades, que eso es lo que no tenemos. Las fiscalías no investigan en este país porque no tienen los recursos, porque no tienen las personas y porque no tienen los mecanismos legales suficientes. Y eso no se ha corregido. Entonces eso va a seguir así hasta que podamos mover estas cosas. Muy bien, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias a ustedes. Fue un placer estar. Buenos días.